Qué bueno volver a encontrarnos para poder tomar un tiempo en la palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones que parece que las promesas de Dios están y pareciera que no pudiera alcanzarlas, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo podemos alcanzar esas promesas? ¿Necesitamos hacer algo más además de creer o simplemente orar? No te despegue de los próximos minutos, vamos a estar compartiendo una palabra que nos va a abrir un panorama y nos va a abrir un entendimiento para poder alcanzar lo que Dios tiene preparado para cada uno de aquellos que confían en Él. Dios te bendiga. La palabra de Dios nos habla a lo largo de ella acerca de muchas situaciones en las cuales los hombres y mujeres de fe tuvieron que hacer algo más además de creer en la palabra. Tuvieron que hacer un extra, tuvieron que preparar su corazón de una manera especial para que la palabra pudiera germinar en esos corazones, para que la promesa de Dios pudiera cumplirse en cada uno de ellos. En el libro de Josué capítulo 1, versículo 1 en adelante, vemos el proceso que Dios tuvo que hacer en la vida de Josué para que éste pudiera conquistar la tierra a la cual Dios le estaba llamando, la tierra prometida. En días similares a los nuestros, en que ellos estaban en una región donde no podían hacer nada, donde nada sucedía, donde no podían sembrar, cosechar. Bueno, salvando las distancias, Dios le dice, yo estoy cansado de verlos en esa tierra. Quiero ponerlos en una tierra que fluye leche y miel. Quiero ponerlos en una tierra de bendición. Pero para eso tienes que hacer algo, Josué. Y la Biblia dice en Josué capítulo 1, versículo 1 en adelante, lo siguiente. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, dice allí en el versículo 6. Sí, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Ahora, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de ser conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, y solo entonces, harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces, dice finalmente el versículo 9 del capítulo 1, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Tremenda la palabra que Dios habló a Josué. Josué lo que ignoraba es que no solamente Dios estaba dándole una promesa o una asignación, sino que también lo estaba metiendo en un proceso del cual Josué también tenía una gran responsabilidad, una responsabilidad que desarrollar frente a todo el pueblo. Ahora, para que Dios comience un tiempo nuevo en la vida de Josué, Dios tenía que hacer algo en su corazón, Dios tenía que hacer una transformación, tenía que hacer un cambio, ¿sí? Y Dios siempre que está poniendo delante de la vida de Josué o delante de nuestras vidas, ¿sí? Un nuevo tiempo, algo va a suceder. Fíjese, tiene que comenzar un nuevo tiempo cuando termina un tiempo viejo o muere lo anterior. La Biblia dice allí, en ese versículo 1 y 2, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo. Ahora, para que inicie algo nuevo, como dijimos recién, lo anterior debe pasar de largo, debe irse, debe terminar, debe morir, debe caducar. Lamentablemente,
La muerte de Moisés, sí, para muchos fue algo muy doloroso en ese momento, pero para otros fue un nuevo inicio en la vida de Josué. En la vida de Josué fue un nuevo inicio. Se vio forzado a entrar en un nuevo tiempo, que si hubiera estado vivo Moisés, él no lo hubiera hecho. Dios le habla de que Moisés ha muerto, pero ahora tenía que levantarse Josué junto a todo el pueblo. Para que inicie este nuevo tiempo, alguien tiene que levantarse y pasar el río. Muchas veces queremos que Dios inicie nuevas temporadas en nuestra vida, pero ¿quién está dispuesto a levantarse? ¿Quién está dispuesto a tomar la posta? No, Señor, bendice, que mi hijo lo haga, que mi esposo ore, que mi esposa se esfuerce. No, no. Nosotros debemos levantarnos. Dios nos dice, levántate tú, Josué, y pasa este Jordán que está delante tuyo. Otro no lo puede pasar por nosotros. Para que inicie un nuevo tiempo también debemos tener en claro que la bendición no solamente será para nosotros, sino para toda nuestra familia y nación. Porque Dios le hablaba a Josué y le decía, tú y todo el pueblo, yo estoy pensando en ti, pero también estoy pensando en toda la nación. Si tú te levantas, la nación se va a levantar. Si tú te levantas, tu familia se va a levantar. Si tú te levantas, tus amigos se van a levantar. Habrá alguien en este tiempo que pueda tomar el desafío de decir, ya estoy cansado de lo anterior. Dios me está desafiando a cosas nuevas, pero necesito levantarme. Lo segundo que tuvo que enfrentar Josué es que Dios estableció delante de él un reino que tenía que conquistar, que tenía que establecer, pero había algo que Josué debía hacer. No solamente Dios le entregaba la tierra, sino que también él tenía que crear el clima en esa tierra, un clima de victoria. Traer la realidad del cielo a la tierra para que la realidad de Dios se establezca en la vida y en la vida del pueblo y donde ellos caminaran. Fíjese, dice en el versículo 3, yo les he entregado, como lo había dicho a Moisés, toda la tierra, todo lo que pisare la planta de vuestro pie, todo lugar que pise la planta de vuestro pie. Y le dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, todo eso será vuestro territorio. Y le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Dios le habla a Josué y le dice, yo voy a estar contigo, vas a extenderte, todo lugar que pise la planta de tus pies será tu territorio. Pero él tenía que establecer un clima de victoria. ¿Sí? En versículo 5 Dios le hace hincapié allí y le dice, nadie te va a poder hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés voy a estar contigo. Pero hay algo muy interesante aquí, y es que muchas veces pensamos que la victoria viene por causa de nosotros, simplemente porque somos hijos de Dios o simplemente porque Dios nos ha dado una promesa. No, no, hay algo más interesante que esto, y es que la victoria se manifiesta por el territorio donde estamos pisando, por el lugar y la asignación que Dios nos ha dado. ¿Sabe? La Biblia habla de que es cierto que Dios nos ha dado promesas, pero hay una verdad mayor, y es que para que haya una victoria continua, debo caminar en los principios y en la legalidad de la promesa de Dios. ¿Qué quiere decir con esto, pastor? Significa que no solamente debo tomar la promesa de Dios para mi vida, sino que debo hacerla legal, crear un clima propicio, crear una condición propicia en base a su palabra para que esto resulte y se manifieste. Muchas veces nos olvidamos de la historia de David, cuando David fue a enfrentar al gigante y vio al gigante allí y le dijo, ¿quién es este incircunciso? Lo voy a vencer. Y lo venció y declaró la victoria en primer lugar. Pero la victoria no estaba por causa de David, sino que la victoria era porque David sabía que el territorio donde estaba parado su enemigo que iba a caer era territorio de Dios, era territorio que Dios le había dado. Ahora, si vos y yo tenemos en claro que el lugar donde pisamos es la tierra de asignación que Dios nos dio, todo enemigo espiritual va a caer en el nombre de Jesús. Para validar la victoria sobre aquello que Dios nos ha entregado, necesito crear un clima de bendición que respalde su palabra.
Como dijimos recién, David creó un clima de bendición para que Dios respaldara esa palabra. Habló la palabra de fe, sabía dónde estaba parado y no había dudas de que su enemigo iba a caer. Por ejemplo, tú puedes sembrar una semilla de fe y reclamar el resultado. Pero si no has creado el clima propicio para que esa semilla crezca, si no la has regado, si no has abonado la tierra y no la has regado, esa semilla va a morir y se va a hacer improductiva. Si hablamos en lo económico, tenemos que crear un clima de bendición cuando nosotros damos a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos algo para Dios, sea pequeño o grande, debemos entender en primer lugar que eso es una consecuencia de que somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Que no es que todo nos pertenece, sino que somos administradores por su gracia. Tenemos una salud que nos ha prestado, tenemos un trabajo que nos ha prestado, tenemos ingresos que nos ha prestado. Y sabe que cuando nosotros hacemos algo para Dios y lo hacemos en ese entendimiento, lo que hagamos para Dios dará fruto. Ahora, cuando nosotros hacemos algo así nomás y como un hecho aislado y no creemos y nuestra vida económica es desordenada, o nuestro trabajo o nuestras finanzas no son, digamos, honestos, Dios no puede bendecir. Y mucha gente se frustra y se enoja con Dios porque piensa que a Dios le puede dar algo y que Dios está obligado. Dios no está obligado a recibir todo lo que hacemos para Él. Está comprometido con aquellos que caminan en un clima de bendición bajo los parámetros de su palabra. Cuando yo lo hago de esta manera, Dios dice, no puedo resistirme a derramar bendición sobre lo que estás haciendo, porque lo estás haciendo como a mí me gusta. Que podamos pedir al Señor sabiduría. Él se muere de ganas de ayudarnos. Él se muere de ganas de bendecir nuestra vida, pero necesitamos ordenar varias cosas para que ese clima de bendición pueda germinar, pueda hacer germinar toda semilla de fe que nosotros pongamos en las manos de Dios. ¿Sabe? Si hablamos de nuestra casa, yo puedo lanzar una oración y decir, bueno, Señor, declaro y establezco esto y esto, gloria a Dios y estar contento, pero si en mi casa es un continuo grito, es un continuo enojo, un continuo insulto, no hay un clima propicio para que esa oración pueda dar fruto. Yo no puedo estar en un clima, crear un clima adverso para esa oración que se transforma en semilla. Debo cambiar el clima espiritual, porque Dios ya nos ha entregado la tierra, pero yo debo establecer un clima en que esa palabra de fe pueda desarrollarse también. Ahora, pero ¿cómo establezco ese clima? ¿Cómo hago para que Dios pueda bendecir lo que yo estoy esperando que suceda? Fíjese, la Biblia continúa diciendo algo bien interesante, y es que Josué tuvo que establecer este clima de la siguiente manera. El versículo 6 en adelante dice, Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente, porque vas a repartir este pueblo por heredad, la tierra la cual juré a sus padres que la daría. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes ni a diestra ni a siniestra, para que puedas ser prosperado en todas las cosas que emprendas. Y le hace hincapié el Señor en eso. No te apartes de mis palabras, de mi enseñanza. ¿Sabe? La Biblia habla en Deuteronomio 11, 26. He aquí yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. Escoge pues la bendición para que puedas ser bendecido tú y toda tu familia. Mire, dice, la bendición si oyere los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyeres los mandamientos. Y no os apartéis, dice, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos, entonces allí vendrá esa maldición. Dios nos pone delante nuestro la bendición y la maldición, pero somos nosotros los que elegimos qué clima queremos desarrollar en nuestra vida. Un clima de bendición o un clima de contradicción, un clima de paz o un clima de guerra. Yo tengo que pedirle al Señor la sabiduría para que esa semilla de fe, para que esa palabra, para que esa oración den fruto, para que todo lugar que pise la planta de mis pies pueda ser territorio conquistado para Dios. ¿Sabe? En primer lugar, usted ya está en la tierra que Dios le asignó. Ahora, para poder establecer el reino de Dios, debo poder cambiar ese clima a través de ponerme en línea con lo que su palabra me dice. Y me dice, escoge la bendición, escoge hacerlo a mi manera, escoge hacerlo como yo lo hago. Y te puedo asegurar, porque lo dice en su palabra, te puedo asegurar, dice el Señor, que te voy a bendecir. ¿Sí? Ahora,
algo que nosotros debemos recordar es que nosotros podemos escoger el clima legal, el clima espiritual en el cual nosotros vamos a desarrollar nuestras vidas, ¿sí? Debemos pensar a quién vamos a darle la autoridad, ¿a Dios o al enemigo? ¿A quién le voy a dar la autoridad para que pueda manifestar su bendición en mi vida? ¿A quién le voy a dar la autoridad para que pueda establecer su reino? ¿Sabe? El Señor nos dice, necesito que te esfuerces, Josué. Josué, esfuérzate para guardar de hacer esto y enseñar a tu descendencia, para dar y repartir por heredad la tierra que yo le prometí. O sea, para tus descendientes, para tus hijos, para los hijos de tus hijos, tú tienes que establecer fundamentos. Cuando nosotros vemos un edificio, qué lindo que es, ¿no? Un edificio grande, los hoteles que hay, tan maravillosos, vemos su fachada, y es lo primero que nos impresiona, pero ¿sabe lo que impresiona a alguien que conoce de arquitectura? Es saber qué fundamentos tiene, es saber cuáles son sus bases, saber si esa fachada va a durar 1 año, 2, o directamente no va a durar nada, o va a durar muchísimos años, en base a las bases que tiene, valga la redundancia, en base a las zapatas, digamos, o digamos, en base a esas grandes bases que se ponen allí de hormigón para sostener toda la estructura. A veces lleva tiempo hacer una buena estructura y una buena base, pero es lo que va a sostener todo el edificio. Dios quiere que establezcamos esto en nuestras vidas. Por eso le dice a Josué, esfuérzate, sé valiente, vas a repartir la tierra por heredad, yo voy a estar contigo, todo lo que haga va a prosperar, pero debes esforzarte en cuidar mi palabra. Yo quiero hacerlo junto contigo, no quiero que lo hagas solo, amén. Dios nos garantiza que si no tememos ni desmayamos, ¿sí? Y que le permitimos que Él sea quien cuide nuestros pasos, preparémonos para una vida de caminar en victoria continua. Dice Él, finaliza, yo estaré contigo todos los días. Entonces, en este tiempo yo te invito a que podamos alinearnos con la palabra y que podamos decirle, Señor, has iniciado un proceso en mi vida. Señor, ayúdame a alinearme con tu palabra. Ayúdame a hacerlo como tú estás esperando que lo haga. Ayúdame a crear un clima de bendición para que lo que yo haga pueda producir bendición. Muchas veces estamos cansados, parece como que no resulta la oración, no resulta lo que hago. ¿No será porque el clima que estoy creando no es un clima de bendición? Es tiempo de cambiar mi ambiente. Es tiempo de orar, es tiempo de proclamar al Señor, es tiempo de declarar que Él es el Señor, no solamente de mi vida, sino de mi hogar y de mi familia. Oremos juntos, ¿qué le parece? Digámosle, Señor, en el nombre de Jesús en esta hora, gracias por esta palabra. Señor, yo me levanto como Josué en esta tarde. Dígale, yo me levanto como Josué en este tiempo, Señor, para tomar la tierra que ya me has entregado. Ahora, Señor, ayúdame a caminar como tú estás esperando que camine. Ayúdame, Señor, a hacerlo a tu manera. Ayúdame, Señor, a caminar en esa palabra de fe. Yo sé que todo lugar que pise la planta de mis pies será territorio de bendición, pero Señor, necesito crear un clima de bendición en mi hogar, en mi trabajo, en mi familia. Si lo que hacía no era, Señor amado, en base a tu palabra, si lo que estaba haciendo no era lo honesto, lo correcto, lo puro, lo bueno, ayúdame, Señor. Ayúdame en este tiempo a cambiar mis parámetros, porque yo quiero, Señor, todo tu respaldo en todo lo que emprenda. Como dijiste a Josué, que nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así lo quiero para mi vida, dígale, así lo quiero para mi familia. En el nombre de Jesús. Déjame orar por ti. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que bendigas la salud de cada hermano y cada hermana. Declaro bendición. Declaro una nueva temporada, pero también declaro, Señor, un nuevo clima en sus hogares, un nuevo clima en el trabajo, un nuevo clima espiritual en la familia, un nuevo clima espiritual en el matrimonio, un nuevo clima como padres y como hijos. En el nombre de Jesús, declaro, Señor, que las semillas de fe, en palabras, en acciones, en esperanza, tendrán fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Gracias, Señor, porque en ti están nuestras fuerzas. Y si hace tiempo que no estás con el Señor tomado de la mano, tómate de su mano. Dile, Señor, yo no me quiero soltar más de ti. Tómame y abrázame. Te necesito tu presencia. Y puedo asegurarte que en estos días serán días de transformación y días de gran bendición.
Un gran cariño a todos los que nos acompañan, un saludo a toda la familia de Visión Internacional y distintos ministerios. Les abrazamos, les amamos en el amor del Señor. Muchas bendiciones.